Así que acompáñenme al libro de Lucas 17. Me gusta ir a los evangelios y me gusta leer y releer los relatos bíblicos de cómo Jesús hacía la cosa, porque Jesús tiene algo impresionante, es que Jesús sabe lo que las personas necesitan en cada momento. Y para cada momento Dios tiene una palabra para que esa persona específica necesita para llevarlo al lugar donde Dios quiere llevarlo. Vaya conmigo a Lucas 17, por favor, versículo del 11 al 19. Dice la palabra del Señor: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, dice la palabra, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció, como dice ahí, y aconteció que mientras iban, fueron ¿qué? Pero dígalo con fe. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios está bendecida? Dígalo con fe, la palabra de Dios está bendecida. Amén. Hoy yo quiero hablarle, y el título de mi mensaje es gratitud. Pero a través del mensaje quiero destacar algunas áreas que considero importantes yo poder destacarla en el día de hoy. Y yo espero que usted las reciba con todo su corazón. Una de las mayores razones o motivaciones que tenemos en la vida para acercarnos a Cristo Jesús es cuando estamos pasando por momentos bien difíciles, como cuando estamos atravesando necesidades en la vida, cuando las cosas que están pasando en tu vida sobresalen a tus capacidades. Yo creo que todos hemos tenido razones y motivaciones para acercarnos a Jesús en el momento de la más grande necesidad. Ahora bien, lo que no puede pasar es que hagamos de esto un hábito. Quiere decir que no es que podamos ir a Jesús solamente cuando tenemos necesidades, porque entonces nuestra búsqueda de Jesús se convierte en algo condicional, que solamente buscamos a Cristo cuando necesitamos que Él haga algo a nuestro favor. Es decir, que nosotros debemos ir a Cristo no tan solo en los momentos buenos, sino también en los momentos malos también. Que nosotros tenemos que ir a Cristo no solamente cuando necesitamos, sino que tenemos que ir a Cristo cuando nuestra alma necesita adorarle, bendecirle, exaltarle, glorificarle y darle toda gloria y toda honra y todo honor a nuestro Señor. Nuestra búsqueda de Cristo no debe estar condicionada a lo que vivimos en el día de hoy, a la vida. Nuestra búsqueda de Cristo no puede estar condicionada a la crisis que pasamos en esta tierra. Nuestra cercanía con Jesús es algo que debemos desarrollar día a día. Nuestro tiempo de fe es algo que debe ser fortalecido con todo lo que hacemos en la vida. En todo momento, en todo tiempo, sin importar lo que vivamos. Yo no sé si ustedes se acuerdan la última vez que usted pasó tiempo con Jesús solamente para agradecerle. No para pedir nada. Simplemente para agradecer lo que Él ha hecho sobre su vida, para reconocer su presencia en todo y cada uno de los aspectos de su vida, para darle gracias por cada detalle, porque mire, qué muchos detalles tiene Jesús con nosotros. Qué muchos detalles tiene nuestro Señor con nosotros. ¿Será que hemos perdido el norte de ir a Jesús para agradecerle nada más y no tener que estar pidiendo en todo momento? Yo creo que eso es algo que nosotros debemos recordar e incorporar a nuestra vida. Porque la verdad de este asunto es que una persona puede pedir y recibir bendiciones del Señor y después de recibir las bendiciones se puede olvidar de Jesús. Se puede ir a vivir su vida como la vivía antes de pedirle a Jesús. Pide bendiciones y cuando la recibe puede vivir a su manera. Puede alejarse de Cristo. En otras palabras, necesito las bendiciones, pero no necesito al que bendice. Y nosotros tenemos que reconocer que estamos en Cristo no por los panes y los peces. No es por lo que Dios nos pueda dar en esta tierra. No es por las bendiciones que tú y yo podamos contar y que pasen por nuestras manos. Nosotros estamos en Cristo porque les amamos.
Porque si no tomamos tiempo para agradecerle a Dios, estamos perdiendo la parte más importante sobre nuestra vida de fe. Somos cristianos no porque es una moda, no es por lo que yo pueda alcanzar en esta vida, no es por lo que yo pueda lograr. Es lo que Cristo hizo en la cruz que me permite estar conectado con Él y me permite buscarle todos los días de la vida. Dígalo con fe. Jesús sigue siendo la fuente de nuestra vida y no podemos perder ese norte. Las escrituras que leímos nos presentan un cuadro como ese, un escenario de 10 hombres leprosos dentro de su necesidad, en los momentos más oscuros de su vida. Mire, y en su desesperación, porque ¿cuánto alguna vez han estado enfermos y se desesperan? ¿Cuánto han pasado por eso? Todos nos desesperamos y clamamos a Jesús por misericordia como hicieron los leprosos. Mire, y no hay nada de malo en venir a Jesús cuando tenemos necesidades y pedirle porque intervenga a nuestro favor y porque obre a nuestro favor en medio del proceso, porque Él nunca nos va a rechazar. Dios nunca nos va a rechazar. Dígaselo al que está a su lado. Dios nunca te rechaza, papá. Dios nunca te va a rechazar. Sin importar la forma en la cual tú vengas, aún destruido por las situaciones que pasan en la vida, sin sentido de tu existencia. Cuando clamamos a Cristo, Él sabe lo que nosotros necesitamos y no nos rechaza. Jesús sigue siendo la respuesta a nuestras necesidades. Jesús sigue siendo la respuesta. Yo creo que muchas veces Dios permite la crisis en la vida porque eso va a mostrar dónde está nuestro corazón. La crisis en el ser humano Dios la permite porque eso siempre va a mostrar dónde está el corazón de esa persona. Si el corazón de esa persona está en las bendiciones o está en aquel que bendice. Si el corazón de esa persona está en lo que pueda lograr, en lo que Cristo le pueda dar, o está en su persona, en pasar tiempo con Cristo y que el Cristo es el centro y la fuente de su vida. ¿Dónde está nuestro corazón en el día de hoy? Esto fue lo que mostró esta historia. Y esto me lleva a mi primer punto que yo quiero destacar en esta mañana. Y era la crisis que estaban viviendo estos leprosos. Mire, estaban enfermos de lepra. Y estar enfermo de lepra en aquel tiempo era bien difícil. La verdad que era una gran crisis. Cuando uno estudiamos las escrituras y vemos lo que significaba en aquel tiempo para alguien enfermarse de lepra, era de morir, de verdad. Era difícil. Mire, la lepra era una infección de la piel que era contagiosa y se caracterizaba porque salían manchas, pequeñas úlceras en la piel o pequeñas erupciones en la piel. Es decir, que cuando alguien veía a un leproso, lo podía distinguir fácilmente, porque por su piel se mostraba que estaba enfermo. Ahora bien, en esos tiempos de Jesús, la lepra era una enfermedad incurable, mis amados. Imagínese usted, estar enfermo sin solución alguna. No hay nadie no hay nadie que pueda tratar tu condición. Y para que usted pueda entender, ¿verdad? Y pueda tener empatía, para que usted pueda entender el calvario por el cual pasaban los leprosos, déjeme decirle que un leproso no era bien tratado por aquella sociedad. No era tratado bien, lo trataban mal. Un leproso, mis amados, cuando un padre de familia se enfermaba en la casa, esa persona tenía que dejar a su familia y tenía que vivir alejado de su familia. Cuando alguien se enfermaba en la casa, no tan solo te sacaban de tus familiares, tenías que vivir alejado de la sociedad, alejado de la comunidad donde tú vives. Un leproso, en aquel tiempo existían cuevas que estaban identificadas donde ellos podían refugiarse en esos lugares, porque no podían estar cerca de la comunidad, porque podían infectar a otros, porque la lepra era una enfermedad contagiosa. Por tanto, tenían que apartarlo de la sociedad. Y más aún, mis amados, mire, vivían aislados en cuevas. Y para que usted pueda entender el relato bíblico, la Biblia dice que entre esos leprosos había 9 judíos y había uno que era samaritano. Y en los tiempos de Jesús, los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Se querían matar unos a otros, no se llevaban. En otras palabras, es decir, que si uno pertenece a una cultura, el otro no lo aceptaba porque no formaba parte de su vida, no formaba parte de su cultura. En aquel tiempo era bien difícil. Sin embargo, aquí vemos en el relato bíblico que cuando ellos se enfermaron, estaban todos unidos, tanto judíos como samaritanos. Eso quiere decir, no nos llevamos bien mientras estamos sanos, pero cuando estamos en la sala del hospital somos compañeros de cuarto. Mire qué diferencia en el ser humano. ¿Quién entiende al ser humano?
Y Dios permite esa crisis para llevarnos al punto más difícil de nuestra vida, para entender que todos somos iguales delante del Señor, que todos necesitamos la gracia del Señor, que todos necesitamos su misericordia. Aquí están todos juntos pidiendo misericordia al Señor. Ahora todo está bien. Antes no se llevaban mientras estaba sano, pero ahora que están enfermos todo está bien. Mire, ¿y dónde están los hombres aquí? Mire, nosotros los hombres que nos enfermamos, nos da una gripe y nos ponemos medio ñoño. Ah, pero las esposas se sirvieron con la cuchara grande aquí. Dijeron, ajá. Sí. Mire, nosotros nos ponemos medio ñoño y pedimos, mi amor, ¿puede hacerme una sopita? Una sopita. O puede hacerme un té de eso, de casero, para... Mire, imagínese la carga que tenía un leproso, que tenía que ser separado de sus hijos, de su esposa, de su comunidad. Y no tan solo así, que el que se infectaba de lepra era despedido de su empleo, se quedaba sin empleo también. O sea, se quedaba sin ingreso. Imagínese usted con la deuda que usted tiene. Yo sé que ustedes son libres financieramente, pero lo digo por si acaso. Pero imagínese usted el lugar, y tengamos empatía con esta gente que era leproso en ese tiempo, de todo lo que tenían que pasar, todas las cargas que había sobre sus hombros. Y más aún en términos espirituales, cuando alguien se enfermaba de lepra, decían que era a causa del castigo, que era un castigo por su pecado. En otras palabras, imagínese usted estar enfermo y tener en su pensamiento, en su mente constantemente, martillando su mente constantemente, pensando que lo que usted vive es a causa de un castigo de Dios. Mire qué difícil. Así que no tan solo vemos la lepra físicamente, sino en términos emocionales y en términos espirituales. Lo que esta gente cargaban al ser, ¿verdad?, leproso, al ser enfermado por lepra. Tenían que separarse de todo el mundo y dejarlo todo para vivir aparte y más cargar con eso que insistía en aquella sociedad de que habían sido castigados por Dios. Y cuando alguien es castigado por Dios, no hay otro lugar donde ir. Es Dios. Imagínese usted. Pensar que usted está en una enfermedad y usted pensar que ha sido castigado por el Rey de Reyes y Señores de Señores. Imaginemos las cargas que tenían estos leprosos. Pero si tomamos la lepra y la ponemos en términos espirituales en el día de hoy, vamos a ver que la mayor lepra es el pecado en el corazón del hombre. La lepra que existe en el día de hoy es el pecado en el corazón del hombre. Que la peor lepra existe en el corazón de las personas. No me diga usted a mí que no existe la lepra en el mundo de hoy cuando existe la ingratitud en el corazón del hombre. Cuando existe el abuso de la autoridad en el corazón del hombre. El rechazo a una persona por su color de piel o por el idioma diferente al tuyo que habla. Mire, cualquiera en esta tierra es maestro. Cualquiera en esta tierra es tremendo sabio cuando va a hablar de la situación de otras personas. Yo he visto personas en medio de lo que se vive en el día de hoy hablar de cosas que viven otras personas. Y ellos son tremendos maestros, definen las cosas extraordinariamente bien. Porque lo que están viviendo otras personas, la crisis que están viviendo otras personas, ellos saben por qué la están viviendo. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿y el día que te toque a ti vivir eso? ¿Tú vas a tener el mismo discurso? Yo espero que tú tengas el mismo discurso. Porque si mientras otros están pasando un tiempo difícil y tú te vuelves experto en eso que está viviendo esa persona, el día que te toque a ti. Y el día que te toque a ti, yo espero que tú tengas el mismo discurso. Qué fácil es coger la piedra y tirarla. Qué fácil es. Qué fácil es lastimar a alguien. Mis amados, qué fácil es enjuiciar a otros. No me diga usted que no existe la lepra. Cuando yo veo tanta injusticia en esta tierra, yo lo siento, pero yo no vivo en una burbuja. No me diga a mí que no me duela cuando yo veo la injusticia. No me diga a mí que no me duela cuando yo veo tantas cosas que necesita este mundo y que realmente necesitan de Cristo. Mientras te necesito, tú eres bueno. Ah, sí, pero el día que no te necesite, te voy a coger preso y te voy a enviar al lugar donde tú perteneces. Ah, qué chévere, es así. Ah, ok, cierren paréntesis, vamos a seguir predicando pero me desahogué por un momento. Tengo que desahogarme, pero alguien tiene que decirlo en la casa del Señor. Uno se cansa de las injusticias en esta vida.
¿Qué será de aquellos que fueron separados de sus familias, de sus hijos, de sus esposas? ¿Alguien le preguntó cómo se sienten esa persona? Pero es mejor yo ser el maestro y ser tremendo lo cuente acá, hasta el día que yo lo viva. Seguimos. Yo sé que iba a haber silencio en esta parte. Lo segundo es el camino de la obediencia. Mis amados, y este es el camino, esta es la senda que tú y yo debemos caminar en Cristo Jesús. Esta es la senda que nosotros debemos transitar en nuestra vida de fe. Jesús en el versículo 14 vio lo leproso, porque Jesús siempre te va a ver en tu crisis, mis amados. Nunca la crisis que tú experimentes en esta tierra estará por encima de nuestro Señor Jesucristo. Nunca la crisis le puede quitar autoridad a nuestro Señor. Nuestro Señor está por encima de todas las cosas que tú y yo podamos experimentar. Y siempre que tengamos a Cristo como nuestro norte, siempre hay esperanza para superar cualquier cosa que tú puedas enfrentar sobre esta tierra. Jesús vio a los leprosos y conocía la necesidad de ellos. Y mis amados, yo he llegado a la conclusión, mis amados, que la crisis muchas veces se convierte en el mejor evangelista, mis amados. Es la crisis que lleva a la gente a Jesucristo. Cuando el ser humano no tiene forma de trabajar con las situaciones de su vida. Cuando el ser humano lo ha probado todo sobre su matrimonio en medio de la crisis de su vida y no puede trabajar con su matrimonio, solamente hay un lugar donde deben ir una vez más, y es a Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús sigue siendo la respuesta que tú y yo necesitamos en medio del tiempo que vivimos. La crisis llevará a la gente a Cristo, suceda lo que suceda. El camino a Cristo está pavimentado por la crisis. La crisis hace repensar a la gente. Es por eso que usted ve que hay gente que ha llegado en su peor momento de la vida, en la peor crisis familiar, en la peor crisis matrimonial, y de repente Cristo comienza a hacer algo con esa familia. Y Dios comienza a restaurarlo. Esta parte lo digo para que usted se motive y para que venga la reunión de matrimonio que vamos a tener este 22 de febrero. ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos están ahí? Así que yo espero verlo. Pero llegamos en la peor crisis de nuestra vida. Y Cristo sabe lo que necesitamos y comienza a restaurarnos desde adentro hacia afuera. Comienza a limpiarnos de la lepra. Comienza a quitar aquellas cosas que nos impiden acercarnos a Él. Y de repente ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora vivimos en Cristo Jesús. Libres en Cristo Jesús. Jesús, mis amados, siempre dará una dirección clara a lo que tú y yo necesitamos en medio de la crisis. Fíjese usted que el Señor muchas veces no nos evita de las situaciones ni de la crisis, sino es que Jesús es experto sacándonos en medio de la crisis. No nos libra de la crisis, es en medio de la crisis que Él se glorifica. No nos libra de las situaciones de la vida, es en medio de las situaciones de la vida que Él se mete y de repente hace algo extraordinario para tu vida, para que Él se lleve la gloria en todo lo cuanto suceda ahí. Es en medio de la crisis que Dios se glorifica, en medio de la situación. El hecho que haya llegado a Cristo en el peor momento de tu vida no te descalifica. Cristo hace cosas nuevas y en medio de la crisis Él te dará la victoria. Dígale amén ahí. Misericordia queremos, decían los leprosos. Jesús dijo, id y mostraba a los sacerdotes. Los sacerdotes en aquel tiempo era la persona encargada de inspeccionar a los enfermos de lepra. Entonces la persona cuando estaba enfermo de lepra y pensaba que se había sanado, tenía que ir donde el sacerdote para que el sacerdote lo inspeccionara, y era el sacerdote que lo declaraba limpio o lo enviaba de nuevo a la cueva de los leprosos porque estaban sucios todavía. Y aunque no existía ninguna cura para eso, muchas veces la gracia de Dios se glorificaba en cada uno de esos leprosos. Mis amados, su palabra siempre nos van a dar dirección. La palabra siempre será medicina a nosotros. Y en medio de esa dirección que Dios te dé, tú tienes que entender que tú debes caminar en obediencia. Déjeme decirlo nuevamente. En medio de la dirección que Dios te dé, en medio de la crisis, asegúrate de caminar en obediencia. Porque Dios siempre va a demandar obediencia de sus hijos. Dice la palabra que mientras los leprosos iban, fueron limpiados. La sanidad de estos hombres, mire, y muchas veces vemos a Jesús hacer las cosas extraordinarias de la forma que Él sabe hacerlas. Y Él no nos tiene que preguntar ni cómo la hace, ni dónde la hace, ni cuándo la hace. Él decide hacerla cuando a Él le da la gana. Y lo hace de la forma que solamente Él sabe hacerlo. Muchas veces vemos a Jesús poniendo las manos y sanando.
Muchas veces en las Escrituras vamos a ver a Jesús echar fuera a los demonios con solamente sus palabras, pero en esta ocasión le dice a estos leprosos: yo quiero que ustedes muestren la sanidad mientras caminan en obediencia. Entonces, pongamos atención a esto, porque esto es bien importante para nuestra vida en el día de hoy. Cuando obedecemos su palabra, comenzamos a ser sanados. Mientras caminamos en obediencia, las cosas comienzan a cambiar. Mientras caminamos bajo la dirección que nos da el Señor en su palabra, mientras obedecemos, se comienza a ver el progreso en tu vida. Se comienza a ver el progreso en tu familia y en tu matrimonio y en tus hijos. Tus hijos serán luz en medio del tiempo que vivimos cuando tú caminas en obediencia. Porque hay algo en tu casa que tú comienzas a impactarlo a ellos y le comienzas a decir: Cristo es mi luz y Cristo es tu esperanza. Tú tienes que entender que no importa lo que logres en la vida, si tú estás en Cristo Jesús, es necesario que camines en obediencia para tú ver cosas mayores sobre tu vida y sobre los tuyos. Porque todos queremos ver la bendición del Señor en nuestra familia y en nuestro matrimonio. Pero yo creo que no tan solo lo que vivimos yo y mi esposa en mi hogar, sino que esa bendición acarrea bendición sobre los míos y lo que vienen detrás de ellos. Yo voy a impactar mi generación a través de lo que Cristo es el centro de mi vida, y a través de lo que sucede en mi hogar. Yo estoy seguro que algo poderoso va a desarrollarse en la vida de mis hijos. Mientras caminamos, dile que está a tu lado: tiene que caminar en obediencia. Mientras camina y obedece, Dios hace cosas nuevas. Hay que dejar de estar llorando por el novio ese que viene de camino. La historia de la vida comienza a cambiar cuando Cristo es el centro. La historia de tu vida comienza a cambiar cuando Él es el centro, cuando tú caminas en obediencia, cuando tú entiendes que la palabra de Dios es sobre todo en tu vida. Y cuando tú estás firme en la palabra de Dios, no. Tú no estás a merced de lo que haga un hombre. Tú estás a merced de lo que diga Cristo sobre tu vida. Si Cristo dijo algo, se ha de cumplir. Mientras iban, dice la palabra: si ustedes obedecen, es lo que le está diciendo Cristo a los leprosos. Vayan, muéstrense al sacerdote. Porque mientras ustedes caminan en obediencia, mientras ustedes van, la sanidad va a comenzar a mostrarse sobre su piel y sobre su vida. La historia de tu vida comienza a cambiar y toma otra dirección. Muchas veces las crisis de la vida permiten que tú y yo caminemos en perseverancia. No nos rendimos. Hay crisis, pero no nos rendimos, seguimos en obediencia. Hay crisis, pero seguimos siendo pacientes porque lo mío viene de camino. Ya hay crisis, pero yo sigo desarrollando fe porque es lo que me sostiene en medio del proceso difícil. Hay crisis, pero esto me hace ser más dependiente de mi Señor. Y yo soy de eso, que algún día voy a contar la maravilla del Señor sobre mi vida, sobre lo que Cristo ha dicho sobre los míos y sobre mis próximas generaciones. Cuando yo camino en obediencia, sigo diciendo que Cristo es la respuesta a mis necesidades. El pensamiento que debemos llevarnos esta mañana no es si Jesús puede sanar una enfermedad. El pensamiento que debemos llevarnos es este: ¿qué hacemos después de Cristo sanar nuestra vida? Dile que está a tu lado: ¿qué hace después? Dile, ¿qué hace después de ser sanado? Porque todos fueron enfermos, todos los leprosos llegaron ahí, todos recibieron sanidad, todos caminaron hasta cierto punto en obediencia. Y eso me lleva a mi tercer punto, que es la gratitud, mis amados. Mire, si hay algo que debemos afirmar todos los días en nuestra vida, es nuestra gratitud hacia el Señor. Mire, porque qué mucho Dios nos ha bendecido. El problema es que está mirando lo que te hace falta y no está mirando lo que tienes. Y como está mirando lo que te hace falta, no puede agradecer por lo que tienes. Es que el nene jeringa mucho, como dicen algunos. Pues si tiene 2 o 3 años, tiene vida. Hello, es un niño. Que rompió los juguetes, tiene que romperlo, tiene que experimentar otras cosas, cómprale otro. Todavía mi esposa me sigue corrigiendo. Pero algunas veces se rinde, pues no hay forma. Pero hay que dar gracias por el esposo que tiene. Gracias. La gratitud es importante nosotros incorporarla en nuestra vida. Es necesario, mis amados, que nos levantemos cada mañana y agradezcamos por el sol que sale. Agradezcamos porque tenemos una casa donde vivir, porque tenemos un hogar.
¿Quién dice que tú te duermes hoy y mañana te tienes que levantar? ¿Quién dice eso? Y se amanece muerto. Nadie sabe. Ah, pero te levantaste. Mi Señor, todavía hay propósito. Todavía la crisis sigue, pero mientras obedezco, yo sé que lo mío viene de camino. Yo voy a agradecer desde ahora, porque el día que llegue, no tan solo eso, voy a disfrutarlo y voy a danzar en un solo pie. ¿Dónde están las danzoras aquí? El día que me vean danzando, ya saben. La gratitud nace de un corazón que reconoce la benevolencia de nuestro Dios. La gratitud nace de un corazón que reconoce el señorío de Cristo, reconoce el señorío de Cristo sobre tu vida. Seamos como ese samaritano que después de ser sanado regresó donde Jesús para adorarle, glorificarle, agradecerle por su sanidad. Después de recibir la bendición, él dijo, yo no quiero la bendición nada más, yo quiero al que bendice. Y aquí hay dos pequeñas historias que yo quiero repasar rápidamente. Están los 9 leprosos judíos y está un leproso extranjero, samaritano. Lo primero es que los 9 leprosos que experimentan sanidad nunca regresaron a la fuente de la bendición. Y ya lo dije ahorita, muchas veces se quiere la bendición y no al que bendice. Estos 9 leprosos lo que querían es la sanidad. No querían vivir en Cristo Jesús. Ni tan siquiera le importaba a Jesús. Todo lo que pidieron, quiero misericordia para que me sane y después que me sane yo vivo mi vida como me dé la gana. Eso es lo que representa a esos 9 leprosos. La gratitud sigue siendo un pecado, mis amados. La ingratitud sigue siendo un pecado. Personas que creen que se lo merecen todo por el lugar donde viven, por la familia de donde vienen, donde nacieron, se consideran que lo merecen todo en la vida. Qué error, mis amados. 9 leprosos solo podían contar una parte de la historia, y es que Jesús lo había sanado solamente por su misericordia. Clamaron y en su misericordia Dios los sanó. Pero solo podían contar esa parte de la historia, no podían seguir contándola. Solamente podían decir que Jesús lo había sanado. Solamente podían contar el milagro. A diferencia del otro samaritano. Jesús preguntó, ¿y de los 9 dónde están? ¿Dónde están esos 9? Mírelo de esta manera. ¿Será que el 90% de las personas que viven en esta tierra son ingratos? ¿Será eso? Que esto es una representación de lo que vivimos en el mundo de hoy. Que la gente está cansada de recibir bendiciones del Señor, pero nunca agradecen. ¿Será que Dios le ha prosperado tanto a tantas personas que eso ha hecho que se pierdan aún en la bendición? Que han perdido el norte de aquel que bendice. Eso nos muestra una vez más, mis amados, que la lepra no estaba en la piel. La lepra estaba en el corazón de esta gente. La lepra estaba en el interior de esa gente. Se habían sanado físicamente, pero espiritualmente seguían estando enfermos. Espiritualmente sus corazones seguían podridos. La lepra seguía estando dentro de ellos. No habían sanado por dentro. Y eso, mis amados, es algo que vamos a ver a diario en el caminar. Es algo que vamos a ver mientras nos movemos en esta tierra. Muchas veces vamos a ver a la gente que Dios lo ha super bendecido, pero simplemente no le han dado gloria al que vive y no han regresado para darle gratitud por lo que tienen en la tierra. Es como aquel que le pedía al Señor porque quería que Dios bendijera su negocio, y el día que Dios prospera el negocio, se quedaron con el negocio y se olvidaron de Cristo. Esa parte tenía que decirla. Es como pedirle al Señor que tú quieras lograr una carrera universitaria y tan pronto la lograste, te olvidaste de aquel que te bendijo y que proveyó en el momento difícil. Mientras caminamos y obedecemos, siempre debemos recordar a dónde regresar nuevamente. ¿Quién fue que lo bendijo? ¿Quién fue que proveyó cuando no había? ¿Quién fue que abrió la puerta cuando se parecían cerradas? ¿Quién fue que cerró la puerta que te iba a llevar a la destrucción? ¿Quién fue que te quitó el amigo, la amiga que te llevaba por malos caminos? ¿Quién fue que proveyó que tú en un momento te lesionara y tú dijiste, ay, pero se me acabó mi vida? No, es Dios que te está guardando. Lo que pasa es que no estás viendo lo que Dios está haciendo dentro de ti. Muchas veces Dios va a quitar cosas del camino que tú pensabas que eran importantes para tu vida, y es Dios que te está guardando. Es Dios que te está asegurando que tú seas como el samaritano, que tú puedas regresar a Él nuevamente y decirle, Señor, gracias por bendecirme una vez más. Tu bendición me ha traído hasta aquí, pero más que mi bendición, el importante eres tú. Necesitamos volver ahí.
Tengamos la fe de ese samaritano agradecido. Y esa es la segunda historia. La segunda historia es totalmente diferente. ¿Será que solamente el 10% agradece al Señor? De la gente en el día de hoy. ¿Que será que solamente hay un 10% que reconoce la gloria de Cristo sobre su vida? Yo sabía que iba a haber silencio. Ainel, por favor. Jesús destacó la fe del samaritano. Porque más que el sanador, como te dije, que más que la sanidad quería el sanador. Mire, mis amados, una cosa es experimentar milagro y otra cosa es vivir en aquel que hace el milagro. Una cosa es yo ver a mi hija cuando tenía 7 años y tener que llevarla todos los días, 2 veces en semana, a Ponce, 3 veces en semana. A Ponce para que la metieran en una cámara y para que le dieran terapia de luz, porque le habían salido una manchita en la piel y había que darle terapia de luz. Y a mí eso en un momento dado me rompía el corazón, porque ella hermosa como siempre, pero de repente salió esto y uno dice, adiós, ¿qué pasó aquí? Y yo recuerdo que yo salía de mi trabajo, la buscaba y seguía para Ponce 3 veces en semana. Esto no lo dije en el primer culto, pero Dios sabe lo que hace. Y recuerdo que nosotros le pedíamos al Señor porque Dios hiciera el milagro en mi hija. Pero Dios dijo, no lo voy a hacer así. Dios decide cómo hacerlo. Y Dios utilizó los médicos para hacer el milagro. Y yo creo que ahí hay bendición del Señor también. Porque mientras obedecía, mientras caminaba, las cosas comenzaron a cambiar. Y usted la ve ahora, está en los niños, ¿verdad? Sirviendo, y yo la veo danzar. Y veo su piel hermosa como siempre. Versión mejorada por mucho. Y digo, no se me puede olvidar. Soy ese samaritano que tiene que regresar nuevamente. Yo soy ese. Aquel que regresa, porque no, lo más importante no es el milagro, es quien lo hace. Lo más importante es qué hacemos después de la sanidad. Que Él ha cambiado nuestra vida. Y ahora verla sana, no tan solo físicamente, sino amando a Dios, sirviéndole. Entonces digo, la lepra se fue. Está sana, no tan solo físicamente, sino que puedo ver la sanidad en su espíritu. Puedo ver lo que vivimos en mi hogar. Eso me deja saber lo bueno que es Dios. Mis amados, los que son agradecidos siempre recibirán más. Déjeme repetir eso. Los que son agradecidos y se atreven a regresar a Cristo siempre van a recibir más. La historia todavía se sigue contando. Aquellos 9 leprosos podían decir que solo Cristo los sanó. Pero había unos samaritanos que decían, no, la historia mía sigue. No tan solo Él me sanó, sino que me dio salvación dentro, me sanó por dentro, donde realmente importa. Porque ¿qué importa lo de afuera si lo de adentro está podrido? ¿Qué importa? ¿Qué importa que pueda lograr metas, futuros, sueños en esta tierra, si al final del día estás podrido por dentro? Si vives sin Dios, si no puedes regresar a agradecer a tu Dios que te ha dado de todo, ¿cómo no regresar a aquel que te bendijo en el momento más difícil de tu vida? ¿Cómo no regresar a aquel que recogía tus lágrimas cuando lloraba? ¿Cómo no regresar cuando no había solución, cuando no había forma aparente que la vida te diera algo? ¿Cómo no regresar a Cristo Jesús? Y Jesús les dijo, cuando vio el agradecimiento de este hombre, vete, levántate, vete. Elogió su fe y le dijo, levántate, ya he visto tu corazón y lo conozco. Vete a los tuyos y cuéntale la historia que ha pasado con tu vida. Vete a los tuyos e influéncialo con la palabra que te he dado. Influéncialo con la palabra que he determinado sobre tu vida. Influéncialo con el propósito que empezó en ese momento.
Una cosa es hablar de propósito y otra cosa es cuando empieza ese propósito en Cristo Jesús. Una cosa es tú poder vivir como te da la gana y otra cosa es tú saber que estás en Cristo Jesús y estás viviendo un propósito. Que es verdad que puedan venir crisis, sí, claro, pero estoy en mi sanador. Estoy en aquel que hace las cosas nuevas sobre mi vida. Que todavía no estoy completo, qué bueno, porque la Biblia dice que nosotros debemos seguir creciendo a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Que todavía estoy en el proceso, claro, pero mi sanidad viene de camino. Y el día que se manifieste la bendición del cielo, no me voy a olvidar de quién fue que me bendijo. Yo sé que la bendición la voy a vivir y la voy a disfrutar, pero te necesito en mi casa, Señor. Te necesito en mi vida. Que la lepra no se pueda volver a pegar sobre tu vida. Tienes que entender que hay momentos en que Dios va a sacarte gente del camino porque te van a infectar con su lepra. Tienes que entenderlo, que algunas veces hay que dejar negocio, hay que dejar cosas en la vida que van a doler, claro que sí, pero es necesario. Es necesario, porque solo así será sanado cuando camina en obediencia. Muchas veces, mis amados, la queja quiere apoderarse de nosotros, de nuestras palabras. Si tan solo nos detuviéramos. Mira a tus hijos, mira tu hogar, mira lo que tú tienes. Mira lo que tú tienes. ¿Qué será lo próximo sobre mí y sobre mis hijos? No lo sé, solamente camino. Porque mientras obedezco yo sé que viene bendición. ¿Qué será lo próximo? No lo sé. Pero algo estoy seguro. Estoy sano de mi lepra. El Dios que me sanó y me limpió una vez más. Deje de estar moviéndose por las cosas que presentan en las noticias y minimizando a Dios por las cosas que suceden. Tú ves que algo sucede en la noticia, se vuelve un alboroto y la gente se va detrás de eso como corderitos rumbo al matadero. ¿Y es que acaso no tenemos la palabra más segura? ¿Y es que acaso Dios no ha hablado sobre tu vida? ¿O es que acaso Dios no te ha bendecido y ni tan siquiera has pensado regresar a Él? Los músicos pueden pasar, por favor. Te aseguro que si cambiamos la queja por gratitud, veremos cosas mayores sobre nuestras vidas. Si cambiamos la queja por darle gloria a nuestro Señor, si tomamos un momento en nuestro hogar como familia para agarrarnos de las manos y agradecer que tenemos salud, que tenemos vida, y aún agradecer si hay cosas que todavía vienen de camino, porque se han de manifestar. Entendamos que lo mejor en los matrimonios es el diálogo. Y no sé por qué digo esta. Lo mejor en el matrimonio es el diálogo. Qué bueno tú puedes sentarte a la mesa con tu esposa. Y hay cosas que quiero reservarme, pero qué bueno sentarse a la mesa con tu esposa y poder tener una comunicación diciéndole: mi amor, por aquí es que vamos. Yo creo que tú entiendas, mi amada esposa, que por aquí que vamos. Cristo es el centro de lo que hacemos y Cristo está en esta mesa. Invitar a Cristo ahí. Qué diferente sería viéramos cosas mayores, porque los agradecidos siempre van a recibir más. ¿Qué tal si nos ponemos de pie en esta hora?